El sol de la tarde en el Valle del Maíz no calentaba los huesos, solo los doraba con una luz mentirosa. Don Emiliano, el excharro, caminaba por el polvoriento camino principal del pueblo con la lentitud de un hombre que arrastra cadenas invisibles. Su espalda, antaño erguida como un mezquite joven, ahora formaba una leve curva, una concesión a los golpes de la vida. Llevaba un atito gastado, y una chaqueta de cuero craquelada por el sol y la pena. Hacía 20 años que no pisaba esos lares. 20 años desde la injusticia. Lo recordaba como si fuera ayer. El gran charreada nacional, su nombre en boca de todos, y la acusación falsa de haber emborrachado a su propio caballo, Relámpago, para ganar la competencia. Lo que siguió fue un infierno. La descalificación, la burla, la mirada de decepción en los ojos de su padre, la expulsión del mundo charro que era su vida. Se lo habían llevado todo, su honor, su pasión, su lugar en el mundo. Ahora volvía, porque no le quedaba a donde más ir. La herencia de su tío abuelo Prudencio, un rancho arruinado llamado La Esperanza Perdida, era lo único que le quedaba en este mundo. Un nombre irónico para un montón de recuerdos dolorosos. Las miradas de los pocos que lo reconocían en el pueblo no eran de compasión, sino de curiosidad malsana y desdén. Ahí va el que deshonró a los charros, susurraba una voz desde la sombra de una cantina. Emiliano apretó la mandíbula y siguió caminando. Su equipaje era una sola maleta y un corazón lleno de cicatrices. Llegó a las afueras del pueblo, donde la carretera se convertía en un vericueto de piedras. Allí, tras una cerca de madera podrida y alambres de púas oxidadas, se alzaba lo que quedaba de La Esperanza Perdida. La casa era un fantasma de adobe, con las ventanas rotas como ojos ciegos. El corral, una estructura desvencijada. Y en medio de tanta desolación, atado a un poste, estaba él. Un caballo bayo, flaco, con las costillas marcadas bajo el pelaje opaco. Pero sus ojos eran dos pozos de inteligencia antigua y paciencia infinita. Era Jarana, el caballo que su tío Prudencio le había dejado expresamente a él en el testamento. El animal lo miró fijamente, sin mover un músculo, como si lo estuviera evaluando, midiendo el dolor que Emiliano cargaba en los hombros. Don Emiliano se acercó lentamente, extendió una mano callosa. Jarana resopló suavemente, un sonido que no era de amenaza, sino de reconocimiento. Sus labios rozaron la palma del hombre, un contacto que envió un escalofrío inesperado por la espina dorsal de Emiliano. No era el relámpago de juventud, era la calma de un alma vieja. De pronto, Jarana levantó la cabeza, orejas alerta, y miró hacia la casa ruinosa. Emitió un relincho suave, casi un susurro. No era un sonido de alerta, sino de guía. Como si supiera algo que Emiliano ignoraba. El excharro, por primera vez en 2 décadas, sintió una chispa de curiosidad que le arrancó un minúsculo respiro a la desesperanza. Algo en aquellos ojos equinos le decía que su regreso no era una casualidad, sino el primer movimiento de una partida que había comenzado hacía mucho, mucho tiempo. Y que el rancho La Esperanza Perdida guardaba un secreto que iba más allá del polvo y el abandono. Un secreto que el caballo parecía ansioso por revelar. La primera noche en La Esperanza Perdida fue un combate contra los fantasmas del pasado y el frío que se colaba por las grietas del adobe. Emiliano durmió poco, acurrucado en un rincón sobre una manta delgada, el sonido del viento silbando a través de las maderas rotas como un lamento antiguo. Al amanecer, el resoplido insistente de Jarana lo despertó. El caballo estaba junto a la ventana sin cristal, pateando el suelo con impaciencia. Tranquilo, viejo, murmuró Emiliano, su voz ronca por el desuso. No hay prisa por ver más de esta ruina. Pero Jarana no se calmaba. Tiraba de la soga que lo ataba, mirando fijamente hacia el monte que se alzaba detrás de la casa, una mancha verde y oscura contra el cielo que se teñía de naranja. Era una mirada de urgencia. Con un suspiro, Emiliano salió. Desató al caballo, y para su sorpresa, Jarana no salió corriendo hacia los escasos pastos secos. En cambio, comenzó a caminar lentamente hacia la espesura, volviendo la cabeza cada pocos pasos para asegurarse de que el hombre lo seguía. ¿A dónde me llevas, rezongó el excharro, sintiendo una absurda complicidad con el animal. Adentrarse en el monte
Fue como entrar en otra época. El aire olía a tierra húmeda, a resina de pino y a secretos. Jarana avanzaba con una seguridad pasmosa, esquivando zarzas y piedras, siguiendo un camino invisible que solo él conocía. No era el andar errante de un caballo salvaje, era una misión. Emiliano, a pesar de su escepticismo, se dejó guiar. Sus botas se hundían en la hojarasca, y el silencio era tan profundo que podía oír el latido de su propio corazón, un tambor solitario en la inmensidad. Después de casi una hora de caminata, llegaron a un pequeño claro. En el centro, semioculta por la maleza, había una estructura de piedra, baja y rectangular, que parecía una antigua cisterna o los cimientos de una construcción muy antigua. Jarana se detuvo frente a ella y relinchó, esta vez con fuerza, un sonido que cortó el silencio como un cuchillo. Luego, comenzó a rascar la tierra con su casco delantero, removiendo la tierra suelta y las hojas secas. Intrigado, Emiliano se acercó. Se arrodilló y, con las manos, ayudó a despejar el área. Sus dedos tocaron algo frío y liso bajo la tierra. No era una piedra. Con el corazón acelerándose, limpió con más fervor hasta que sacó a la luz un objeto pequeño y metálico. Era un viejo medallón de plata, oxidado, con una inscripción casi borrada por el tiempo. Al frotarlo con el pulgar, pudo distinguir unas letras, para mi alma gemela, P. Una punzada de desconcierto atravesó a Emiliano. Su tío Prudencio nunca se había casado, siempre había sido un solterón huraño. ¿Quién era P? Jarana resopló, satisfecho, y empujó suavemente la cabeza contra el hombro de Emiliano, como animándolo a seguir buscando. El excharro miró al caballo, luego el medallón, y por primera vez la soledad no se sintió como una condena, sino como el preludio de un misterio. Algo había traído a Jarana hasta aquí, algo que quería que él encontrara. Y en el aire quieto del claro, Emiliano tuvo la certeza de que aquel medallón era solo la primera pieza de un rompecabezas que amenazaba con sacar a la luz verdades enterradas durante generaciones. Verdades que alguien, en el pueblo, preferiría mantener ocultas para siempre. El medallón pesaba en el bolsillo de Emiliano, como una losa de plomo. Para mi alma gemela. P. La P. lo obsesionaba. ¿Prudencio? ¿O era para Prudencio? Esa tarde, decidió bajar al pueblo, a la única tienda que también servía de oficina de correos y centro de chismes. Necesitaba provisiones, pero más que nada, necesitaba respuestas. La mirada de doña Chabela, la dueña de la tienda, fue un pozo de curiosidad mal disimulada. Don Emiliano, qué honor. Su tío era un hombre muy respetado, muy callado. Un santo, casi. La palabra casi quedó flotando en el aire cargado de aroma a frijol y cloro. Emiliano, con cautela, sacó el medallón. ¿Sabe usted si mi tío tenía algún amor? ¿Alguna novia de juventud, tal vez? Doña Chabela palideció visiblemente. Sus dedos regordetes juguetearon con el rosario que llevaba al cuello. Ay, don Emiliano, el pasado es un río revuelto. Mejor no removerlo. Su tío tuvo sus penas. Todo el mundo las tiene. Y se negó a decir más, desviando la conversación hacia el precio del azúcar. La evasiva fue más elocuente que cualquier confesión. Al salir de la tienda, Emiliano se sintió observado. Desde el otro lado de la plaza, frente a la imponente hacienda El Porvenir, la más grande y rica de la región, un hombre lo miraba fijamente. Era don Anselmo, el hacendado, un hombre de rostro duro y traje impecable, dueño de tierras, ganado, y según muchos, de la voluntad de medio pueblo. Su mirada no era de curiosidad, sino de advertencia. Fría, calculadora. Un hielo se le formó en el estómago a Emiliano. Recordó entonces que, hace 20 años, Anselmo había sido uno de los jueces en la charreada donde lo acusaron. Fue su voto el que había sellado la descalificación. ¿Coincidencia? Jarana, que lo había esperado pacientemente atado a un poste, se puso nervioso al ver a Anselmo. Empezó a piafar, a mover la cabeza con brusquedad, emitiendo un bufido de clara inquina hacia el hacendado. Tranquilo, Jarana, murmuró Emiliano, acariciando su cuello para calmarlo. Pero el caballo no se calmaba. Su instinto era infalible,
y su rechazo hacia Anselmo era visceral. Esa noche, de vuelta en el rancho, Emiliano no pudo conciliar el sueño. La aparición de Anselmo, la reacción de Jarana, el medallón. Las piezas no encajaban, pero formaban una imagen siniestra. Salió a sentarse en los escalones de madera podrida de la casa. Jarana se acercó y se tumbó a su lado, apoyando su pesada cabeza en el regazo del hombre. Era un gesto de una confianza absoluta. Bajo la luz de la luna, Emiliano examinó de nuevo el medallón. Al girarlo, en un ángulo muy específico, creyó ver unas finas incisiones en el borde, como una especie de mapa rudimentario. Un trazo que se asemejaba al arroyo seco que cruzaba su propiedad. De repente, Jarana levantó la cabeza, orejas erectas, y miró hacia la oscuridad del monte. Emissió un suave gruñido. Emiliano contuvo la respiración. Entre los árboles, por un instante, creyó ver el destello de una linterna moviéndose. Alguien más estaba ahí fuera. Alguien que también buscaba algo. O alguien que no quería que él encontrara nada. El rancho La Esperanza Perdida ya no era solo una ruina. Era una trampa que se cerraba lentamente a su alrededor, y Jarana era su único faro en la penumbra. La linterna en el monte había sido una advertencia tan clara como un disparo al aire. Emiliano ya no tenía dudas. No estaba solo en su búsqueda. Alguien más husmeaba alrededor de La Esperanza Perdida, alguien a quien sus pesquisas estaban molestando. La pregunta era, ¿qué buscaban? ¿El mismo secreto que Jarana le estaba ayudando a desenterrar? Al amanecer, decidió seguir la pista del medallón. Bajo la tenue luz del alba, las incisiones en el borde de plata parecían más claras. Eran, sin duda, un mapa tosco, una línea serpenteante, el arroyo, y una X marcada en un punto donde el arroyo describía una curva cerrada, justo antes de llegar al lindero con las tierras de la hacienda El Porvenir. Jarana, al ver el medallón en manos de Emiliano, se mostró inquieto, ansioso por salir. Esta vez, el excharro no vaciló. Tomó una pala vieja que encontró en el cobertizo y siguió al caballo, que avanzaba con una determinación que erizaba la piel. El camino hasta el arroyo seco era familiar ahora. La tierra estaba cuarteada, salpicada de piedras redondeadas por el agua que una vez fluyó allí. Jarana se detuvo en el punto exacto de la curva, donde un antiguo mezquite, retorcido y majestuoso, hacía de guardián. Sin necesidad de órdenes, el caballo comenzó a rascar la tierra seca al pie del árbol, en el lado interno de la curva. Emiliano se unió a él, clavando la pala con una fuerza que le brotaba de una rabia contenida durante años. No solo cavaba por el secreto, cavaba por la humillación, por la injusticia, por cada noche de soledad. Sudaba a mares, y el sonido de la pala al chocar contra las piedras era el único ruido en el silencio opresivo del lugar. Después de casi media hora de cavar, la pala chocó con algo que no era piedra. Era madera. Podrida, pero madera al fin. Con el corazón galopándole en el pecho, Emiliano se arrodilló y excavó con las manos hasta desenterrar una caja de metal, oxidada y maltrecha, del tamaño de una pequeña valija. Estaba pesada. La cadena que la cerraba se dio con un tirón seco. Al abrirla, la respiración se le cortó. No había oro ni joyas. En su interior, protegidos por una lona encerada, había un montón de papeles. Cartas amarillentas atadas con una cinta, un diario con la cubierta de cuero agrietada, y un sobre grueso que contenía documentos legales. Con manos temblorosas, Emiliano abrió la primera carta. La caligrafía era fina, elegante. Decía: mi queridísimo Prudencio, cada noche rezo para que tu hermano Anselmo no descubra nuestro amor. Él quiere estas tierras para él solo, y mi corazón le pertenece solo a ti. Emiliano dejó la carta, mareado. Anselmo. Su hermano. El hacendado poderoso. Prudencio y Anselmo eran hermanos. Y habían amado a la misma mujer. Siguió leyendo, devorando las palabras. Las cartas contaban una historia de amor prohibido, de un embarazo, de la promesa de huir juntos. La última carta, fechada hacía 45 años, era desgarradora. Anselmo lo sabe todo. Tiene rabia. Dice que la deshonrará ante todos, que arruinará a tu familia si no le firmas la cesión de tu parte del rancho. Temo por nuestras vidas, mi amor.
Esconderé estas pruebas. Si algo nos pasa, la verdad debe salir. Firmado con una sola letra. P. Petra. Petra Montes, la joven de la que nunca más se supo. La historia oficial decía que se había ido del pueblo con un forastero. Jarana, que había estado observando en silencio, se acercó y rozó con su hocico las viejas cartas. Un relincho bajo, lleno de una tristeza ancestral, salió de su garganta. Él lo sabía. Él había sido el compañero de Prudencio, había visto el dolor de su antiguo amo, y ahora guiaba al nuevo para enderezar un entuerto de décadas. Emiliano miró hacia la imponente silueta de la hacienda El Porvenir, al otro lado del cerro. La injusticia que él había sufrido no era más que un eco, una réplica en pequeño, de una traición mucho mayor y más oscura. Su tío no había sido un solterón huraño. Había sido un hombre destrozado por un amor robado y por la ambición sin límites de su propio hermano. Y Anselmo, el hombre que lo había destruido a él hace 20 años, tenía las manos manchadas por una culpa mucho más antigua y terrible. Las cartas eran un veneno que corría por las venas de Emiliano, envenenando su propia pena con una rabia ajena y antigua. Paso el día entero devorando el diario de Prudencio. Página tras página, su tío revelaba su alma. El amor ardiente por Petra, el miedo a la venganza de su hermano Anselmo, y la noche terrible en que todo se desmoronó. Anselmo, ebrio de poder y celos, había confrontado a la pareja en este mismo rancho. Hubo una pelea. Petra, intentando separarlos, recibió un golpe brutal de Anselmo. Cayó, y no volvió a levantarse. Prudencio, ciego de dolor y terror, escribió con una letra temblorosa: la enterré bajo el mezquite del arroyo, donde nos jurábamos amor eterno. Anselmo me juró que si alguna vez hablaba, diría que yo la maté. Me arrebató mi parte de la herencia familiar a cambio de su silencio. Me condenó a vivir aquí, con mi culpa y mi fantasma, para siempre. No era un tesoro, lo que Jarana había guiado a Emiliano a encontrar. Era una tumba. Y una confesión. El P del medallón no era para Prudencio, era de Prudencio para Petra. El peso de la revelación era insoportable. Emiliano salió de la casa y vomitó junto al corral. No solo era la historia de un asesinato, era la explicación de la maldición que pendía sobre la esperanza perdida. La fuente de toda la amargura de su tío. Y, de alguna manera retorcida, la raíz de su propia desgracia. Porque Anselmo, al ver a Emiliano, el sobrino de Prudencio, destacarse como charro, recordó la amenaza que la familia de su hermano siempre representó. ¿Había orquestado su caída para evitar que alguien con la sangre de Prudencio pudiera algún día ascender y hacer preguntas? Era una posibilidad monstruosa. Esa noche, Emiliano no encendió fuego. Se sentó en la oscuridad, con las cartas y el diario apretados contra su pecho, sintiendo el frío de la tumba de Petra a través de los papeles. Jarana permaneció a su lado, una silueta protectora y sólida en la penumbra. El caballo era el único eslabón vivo con esa tragedia, el testigo mudo que ahora transfería su lealtad del viejo al nuevo amo, para cumplir una promesa de justicia pendiente. De repente, los ladridos furiosos de los perros de un rancho vecino rompieron el silencio. Jarana se puso en pie de un salto, orejas tiesas, mirando hacia el camino de acceso. Emiliano se incorporó, alerta. Oyó el run-run de un motor acercándose. No era el motor tosco de una camioneta campesina, era el rugido suave y potente de una pick-up nueva. Los faros cortaron la noche, iluminando la fachada de la casa como dos ojos de demonio. El vehículo se detuvo a unos metros. La portezuela se abrió y de ella bajó un hombre alto, con sombrero. No era Anselmo. Era su hijo, Rodrigo, un moceto arrogante y violento, conocido en la región por resolver los problemas a golpes o con amenazas. Buenas noches, viejo, dijo Rodrigo con una sonrisa desagradable. Mi papá me mandó. Dice que has estado husmeando por donde no debes. Que te ha visto cavando como tejón en el arroyo. Se acercó, y el olor a alcohol y colonia barata llegó hasta Emiliano. Quiere esos papeles que te dejó tu tío el loco. Y los quiere ya. Jarana emitió un bufido profundo, enseñando los dientes, colocándose entre Emiliano y el intruso. Su actitud no era de miedo, sino de desafío. Rodrigo S. y Río.
Bonito perro guardián tienes. Pero los caballos no muerden. Extendió la mano. Dame los papeles, y no tendrás problemas. Emiliano, con una calma que no sentía, miró a Rodrigo a los ojos. La injusticia de su pasado y la verdad del pasado de su familia se fundieron en un solo instante de claridad. No podía retroceder. No ahora. Dile a tu padre, dijo con una voz serena y cortante como obsidiana, que si quiere estos papeles, que venga a buscarlos él mismo. La sonrisa de Rodrigo se desvaneció. Su mirada se volvió peligrosa. El cliffhanger de la parte anterior se materializaba en una amenaza tangible. La confrontación directa con la familia que había destruido a su tío y a él mismo acababa de comenzar, y Jarana, con sus cascos firmemente plantados en la tierra de la esperanza perdida, era la primera y más leal línea de defensa. La tensión en el patio de la esperanza perdida era tan espesa que se podía cortar con un machete. Rodrigo no se movió, pero su sonrisa se transformó en una mueca de desprecio. Estás jugando con fuego, viejo. Mi padre no es un hombre al que le guste esperar. Su mirada se desvió hacia Jarana, que no apartaba sus ojos oscuros de él, listo para cargar. Y a los caballos que se ponen bravos, se les doma a latigazos o se les vende para carnada. La amenaza hizo que Emiliano hirviera por dentro, pero su rostro permaneció impasible, tallado en madera de mezquite. Ya me domaron una vez, muchacho. No funcionó. Agarró con más fuerza la pala que aún sostenía, convirtiéndola en un arma potencial. Ahora, lárgate de mi tierra. Por un instante, Rodrigo evaluó la situación. Estaba solo, y el excharro, a pesar de sus años, tenía la complexión de quien ha trabajado duro toda su vida. Y el caballo era un factor impredecible. Escupió al suelo, cerca de los pies de Emiliano. Tendrás tu respuesta pronto. Y no te va a gustar. Giró sobre sus talones, subió a su pick-up y se fue, dejando una nube de polvo y la promesa de violencia en el aire. Cuando los faros se perdieron en la distancia, la tensión en los hombros de Emiliano se relajó un poco. Respiro hondo. Jarana se acercó y frotó su cabeza contra su brazo, como felicitándolo por su entereza. Esa noche, Emiliano no durmió. Sabía que la visita de Rodrigo era solo el primer movimiento. Anselmo no se rendiría. Revisó los documentos legales que estaban en la caja. Eran las escrituras originales de la propiedad, mostrando claramente que la esperanza perdida y una gran parte de lo que ahora era el porvenir pertenecían por mitades a Prudencio y Anselmo. La cesión que Anselmo había forzado a su hermano después de la muerte de Petra era, a todas luces, nula, firmada bajo coacción y amenaza. Tenía en sus manos no solo la prueba de un asesinato, sino la herramienta para arrebatarle al hacendado la mitad de su imperio. Era un poder enorme y peligroso. Al día siguiente, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que llevar la verdad a la luz, pero necesitaba un aliado. Recordó al único hombre en el pueblo que, hace 20 años, había dudado en voz alta de las acusaciones en su contra. El viejo juez Calisto, ya retirado, pero aún una voz respetada. Empujado por una urgencia renovada, ensilló a Jarana por primera vez. El caballo se mantuvo quieto y solemne, como si entendiera la importancia del momento. Montar después de tanto tiempo fue como volver a casa. La conexión con el animal era inmediata, profunda. Jarana respondía a la más leve presión de sus piernas, como si sus voluntades estuvieran entrelazadas. Cabalgaron hacia el pueblo, y esta vez Emiliano no sintió el peso de las miradas, sino la determinación de un propósito. Encontraron al juez Calisto en el patio trasero de su humilde casa, podando sus rosales. El anciano lo miró por encima de sus gafas. Emiliano. Sabía que terminarías volviendo. El monte siempre reclama a los suyos. Con solemnidad, Emiliano le contó todo. Le mostró las cartas, el diario, las escrituras. La cara del juez Calisto se fue ensombreciendo a medida que la historia se desarrollaba. Anselmo siempre fue ambicioso, pero esto es maldad pura. Sus manos temblaron al sostener la última carta de Petra. Sospechábamos, pero sin pruebas. De repente, el sonido de varios motores rompió la calma de la tarde. Desde la ventana,
Vieron 3 pickups de la hacienda, El Porvenir, estacionarse frente a la casa del juez. De ellas bajaron Rodrigo y 4 de sus caporales, hombres rudos con pistolas al cinto. La intención era clara: impedir que la verdad saliera de ese patio. El juez Calisto miró a Emiliano con alarma. La puerta trasera, rápido. Llévate todo. Jarana, alerta y nervioso, resopló. La huida era la única opción, pero el cerco ya estaba cerrando. La justicia, una vez más, parecía estar del lado del poder y la intimidación. No hay tiempo, susurró el juez Calisto, empujando los documentos hacia el pecho de Emiliano. Ve por el corral trasero, lleva el caballo al monte. Yo los detendré aquí. Emiliano no quiso dejar al anciano solo, pero la lógica de la supervivencia primó. Asintió, un nudo de gratitud y preocupación en la garganta. Venga, Jarana, murmuró, y el caballo, entendiendo la urgencia, se movió con una agilidad silenciosa hacia la parte trasera de la casa justo cuando llamaban a la puerta principal con furia. Una vez en la callejuela trasera, Emiliano montó de un salto. ¡Arr! No hizo falta decirlo 2 veces. Jarana partió al galope, no hacia el camino principal, sino hacia los callejones polvorientos que bordeaban el pueblo, lejos de las miradas. El sonido de las portezuelas de las pickups abriéndose y las voces airadas de Rodrigo y sus hombres los perseguían. Por allí. El caballo. Un disparo al aire resonó, una advertencia estéril. Jarana, guiado por un instinto ancestral, se adentró en la vereda que llevaba al monte, el mismo camino por el que había guiado a Emiliano hacia la verdad. Ahora lo guiaba hacia la salvación. La cabalgada fue una pesadilla de ramas que azotaban el rostro y el sonido de los motores acercándose por el camino paralelo. Los caporales de Anselmo los estaban cercando. Emiliano se pegó al cuello de Jarana, confiando ciegamente en el animal. El caballo respiraba con fuerza, pero sus patas no flaqueaban. Conocía cada recoveco, cada atajo invisible. De pronto, emergieron a un claro más amplio, una planicie pedregosa. Y allí, bloqueándoles el paso, estaba una de las pickups. 2 hombres bajaron de ella, con cuerdas y palos. Jarana no se detuvo. Con un relincho de desafío, cambió de dirección bruscamente, esquivando el vehículo y adentrándose en una cañada estrecha y profunda que los hombres a pie no podrían seguir. Fue una jugada maestra. Dentro de la cañada, la oscuridad era casi total. Jarana redujo la marcha a un trote seguro. Su respiración era el único sonido junto al jadeo de Emiliano. Habían escapado, por ahora. Pero estaban acorralados en el monte, con hombres armados buscándolos. Anselmo ya no solo quería los papeles, quería silenciarlos para siempre. Encontraron refugio en una pequeña cueva que olía a tierra y a animales. Emiliano, temblando por la adrenalina, desmontó y abrazó el cuello de Jarana. «Gracias, hermano», susurró, con la voz quebrada. El caballo resopló suavemente, aceptando el gesto. En la penumbra de la cueva, Emiliano revisó los documentos. Estaban a salvo, pero estaban atrapados. No podían volver al pueblo, no podían ir al rancho. Se sentó en el suelo, la espalda contra la fría pared de roca. La desesperanza comenzaba a filtrarse de nuevo. Entonces, Jarana, que estaba en la entrada de la cueva vigilando, se puso rígido. Sus orejas se orientaron hacia un punto específico en la espesura, aguas abajo de la cañada. Emitió un sonido muy suave, casi un quejido, y luego miró a Emiliano fijamente. No era una alerta de peligro. Era un reconocimiento. Una tristeza profunda. Emiliano se arrastró hasta la entrada y siguió la mirada del caballo. Allí, semioculta por la vegetación junto al lecho seco del arroyo que serpenteaba por el fondo de la cañada, había una formación de piedras que no parecía natural. Era un montículo alargado, viejo, cubierto de musgo. Y clavada en él, casi completamente oxidada, había una pequeña cruz de hierro retorcida. El corazón de Emiliano dio un vuelco. No era la tumba bajo el mezquite del rancho. Esta era otra. Jarana no los había guiado a un escondite al azar. Los había traído directamente al lugar donde Prudencio,
en su dolor y su miedo, había enterrado el cuerpo de su amada Petra, lejos de cualquier mirada, en la soledad del monte. El caballo no solo los había salvado de sus perseguidores, les había mostrado el epicentro mismo del crimen, el lugar donde todo comenzó. Y al hacerlo, sellaba el destino de Anselmo con la evidencia final e irrefutable. La pequeña cruz de hierro, retorcida por el tiempo y la humedad, era más elocuente que cualquier documento. Era la prueba física, tangible, del crimen que Emiliano solo había leído en papeles. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Mirar ese montículo de tierra y piedras era mirar a los ojos al fantasma de Petra, a la ambición asesina de Anselmo y a la desolación eterna de Prudencio. Jarana se acercó lentamente al montículo y bajó la cabeza, rozando la cruz con su hocico en un gesto de infinita reverencia y pena. Este lugar era familiar. Había estado aquí antes, con su antiguo amo, compartiendo su dolor en silencio. Ahora, le transmitía ese mismo dolor a Emiliano, no para hundirlo, sino para fortalecer su resolución. Ya no se trataba solo de limpiar su nombre o de reclamar una tierra. Se trataba de hacer justicia por dos almas a las que se les había robado todo. El sonido de los motores y las voces lejanas en el monte los obligó a moverse. No podían quedarse allí. Emiliano, con un último vistazo a la tumba, juró en silencio que Petra no seguiría olvidada. Montó de nuevo en Jarana. Tú sabes el camino, amigo. Llévame a donde tengamos que ir. El caballo pareció entender. En lugar de intentar salir del monte, se adentró aún más en él, siguiendo el curso del arroyo seco cuesta arriba, hacia las tierras altas. Cabalgaron durante horas, hasta que el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles se hicieron más escasos, y el aire se volvió más frío. Finalmente, llegaron a un risco desde el que se dominaba todo el valle. A sus pies, se extendía la inmensa hacienda El Porvenir, con sus pastos verdes, sus establos impecables y su casa principal, una fortaleza de blancas paredes. Y justo en el límite, separada por una cerca ruinosa, estaba la esperanza perdida, pequeña y desolada como una cicatriz en la tierra. La diferencia era abismal. La riqueza de una, construida sobre una mentira y un crimen. La pobreza de la otra, regada con lágrimas de inocencia. Mientras observaba, Emiliano vio las pickups de los caporales regresar a la hacienda. La búsqueda en el monte había cesado, al menos por ahora. Sabía que lo estarían esperando en el rancho. Tenía que actuar, pero no podía hacerlo solo. Esa noche, acurrucados en un repliegue del risco, una idea comenzó a germinar en la mente de Emiliano. No podía enfrentarse a Anselmo con la fuerza. La justicia oficial, con un juez retirado y sin más testigos que un caballo y unos papeles viejos, sería lenta y probablemente corruptible para un hombre como el hacendado. Tenía que ser más inteligente. Tenía que golpear donde más le dolería a Anselmo, en su orgullo y en su posición pública. Recordó que en 3 días se celebraría la fiesta del pueblo, el evento más importante del año, con música, baile y, como plato fuerte, una charreada simbólica. Anselmo, como siempre, sería el anfitrión de honor, el patriarca respetado por todos. Un plan audaz y peligroso comenzó a tomar forma en su mente. Un plan que requeriría valor, un poco de teatro, y, sobre todo, la colaboración de su único e incondicional aliado, Jarana. Le susurró su idea al oído del caballo, acariciando su cuello. ¿Crees que podremos hacerlo, amigo? ¿Dar la cara una última vez? Jarana volvió la cabeza y lo miró. Sus grandes ojos oscuros parecían decir, es para lo que he estado esperando toda mi vida. La calma del animal le dio a Emiliano una paz extraña. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba mezclado con una determinación férrea. Mañana, bajarían del monte. No para huir, sino para preparar su movimiento. La confrontación final no sería en un juzgado oscuro, sino bajo el sol ardiente de la plaza del pueblo, frente a todos aquellos que los habían condenado, humillado o ignorado. Iba a ser su última charreada. Y Jarana, el caballo que había guiado al excharro a través del pasado, sería ahora su compañero en la batalla por el futuro. El día de la fiesta del pueblo amaneció con un sol brillante y un cielo despejado, como si el universo se negara a presagiar la tormenta que se avecinaba.
La plaza central de Valle del Maíz estaba adornada con banderas de colores, puestos de comida y el sonido de los mariachis afinando sus instrumentos. Todo el pueblo estaba allí, con sus mejores galas. Y en el centro de todo, como un rey en su corte, estaba don Anselmo, con un traje charro de plata y un sombrero blanco inmaculado, sonriendo y repartiendo apretones de manos. Su hijo Rodrigo y sus caporales estaban cerca, vigilantes. Emiliano los observaba desde la sombra de una callejuela lateral, a lomos de jarana. Había pasado los últimos 2 días escondido en la casa del juez Calisto, preparándose. El anciano había conseguido el equipo necesario, una copia de las cartas más importantes y el diario, que ahora estaban en una bolsa atada al arzón de la silla de montar. El plan era simple y temerario: interrumpir la charreada en su momento cumbre, cuando Anselmo estuviera en el centro de la arena, y enfrentarlo públicamente con la verdad. No era un plan perfecto, pero era el único que tenían. A la señal del juez Calisto, que estaba entre el público cerca de la valla, Emiliano respiró hondo. Es ahora, jarana. Por Prudencio. Por Petra. Por nosotros. Picó espuelas suavemente y el caballo avanzó. No fue una entrada violenta. Fue una aparición. Emiliano, montado en el vallo flaco pero de porte noble, emergió de la callejuela y se dirigió lentamente hacia la arena de tierra donde se desarrollaba la charreada. Al principio, nadie se dio cuenta. Luego, un susurro comenzó a correr. ¿Es él? ¿El ex charro? ¿Qué quiere aquí? Las miradas se volvieron hacia él, una mezcla de sorpresa, curiosidad y rechazo. La música se detuvo. El espectáculo se paralizó. Anselmo, que estaba a punto de entregar un trofeo, vio a Emiliano y su sonrisa se congeló. Sus ojos se encontraron a través de la multitud. Rodrigo hizo un movimiento para interceptarlo, pero Anselmo lo contuvo con un gesto. No quería una escena. Emiliano, dijo el hacendado, con una voz que pretendía ser paternal, pero que goteaba hiel. No es bienvenido aquí. Lárgate. Emiliano ignoró la orden. Hizo que Jarana caminara en un círculo lento frente a la tribuna principal, permitiendo que todos lo vieran. He venido, don Anselmo, porque hay una deuda de justicia que saldar. No solo conmigo, sino con su hermano, mi tío Prudencio. Un murmullo recorrió la plaza. ¿De qué hablas, viejo loco?, gritó Rodrigo. Emiliano se detuvo, y, con una voz clara que cortó el aire como un cuchillo, comenzó a hablar. No gritó. Relató. Contó la historia de amor entre Prudencio y Petra. Leyó en voz alta fragmentos de las cartas, las promesas, los sueños. La multitud escuchaba en un silencio cada vez más pesado. Luego, llegó a la noche del asesinato. Leyó la entrada del diario de Prudencio que describía la pelea, el golpe, la caída de Petra. Son mentiras. Papeles falsos. Rugió Anselmo, pero su rostro había palidecido. Mi tío no la mató, Anselmo. Usted lo hizo. Y usó ese crimen para robarle su herencia y condenarlo a una vida de miseria y culpa. La acusación, hecha en público, explotó como una bomba. La gente estaba atónita. Anselmo, temblando de rabia, señaló a Emiliano. Es un amargado. Un mentiroso que quiere vengarse porque fue expulsado por tramposo. En ese momento crucial, Jarana, que había estado quieto y solemne, hizo su movimiento. Sin que Emiliano lo guiara, el caballo se acercó a la valla donde estaba Anselmo. No de forma agresiva, sino con una tristeza profunda. Miró fijamente al hacendado y luego, lentamente, bajó la cabeza y rascó el suelo con su casco delantero, 1, 2, 3 veces. Exactamente el mismo gesto que había hecho cuando guió a Emiliano a descubrir la caja de metal, y, más tarde, la tumba en la cañada. Fue un gesto tan específico, tan cargado de significado, que resultó escalofriante. No era un caballo actuando por instinto, era un testigo repitiendo una evidencia. Un silencio sepulcral cayó sobre la plaza. La elocuencia muda de Jarana era más poderosa que cualquier palabra. En ese instante, para muchos, la verdad se volvió innegable. El caballo estaba acusando al hombre más poderoso del valle. Y en sus ojos, todos pudieron ver el reflejo de una verdad demasiado tiempo oculta.
El gesto de jarana quebró la fachada de don Anselmo. La evidencia muda del caballo, repitiendo el mismo movimiento con el que había desenterrado su culpa, fue un golpe maestro. La multitud, que un momento antes dudaba, ahora miraba al hacendado con una mezcla de horror y fascinación. «Es un animal. No sabe lo que hace», gritó Anselmo, pero su voz era un hilacho de desesperación. Su máscara de hombre respetable se había hecho añicos ante todos. En ese momento, el juez Calisto se adelantó. Con una autoridad que no usaba desde hacía años, levantó la voz. «Anselmo Montes, hay suficientes pruebas aquí, y un testigo, de 4 patas, que merecen una investigación formal. La justicia, la de verdad, ha esperado 45 años. Puede esperar a que la policía llegue del municipio». Fue el golpe de gracia. Anselmo se derrumbó. Literalmente. Sus piernas cedieron y cayó de rodillas en el polvo de la arena, el mismo polvo que había pisado con tanto orgullo minutos antes. Su hijo Rodrigo intentó ayudarlo, pero fue detenido por un grupo de hombres del pueblo, que por primera vez, se atrevieron a enfrentarse a la familia que los había dominado por décadas. No fue un linchamiento, fue un arresto ciudadano. La justicia popular había hablado. La fiesta del pueblo terminó ese día, pero comenzó algo más, el despertar de Valle del Maíz. La verdad sobre Petra, Prudencio, y la forma en que Anselmo había construido su imperio, salió a la luz por completo. Las autoridades, presionadas por la evidencia y el clamor popular, reabrieron el caso. Anselmo fue arrestado y, ante la abrumadora evidencia de los documentos y los testimonios que empezaron a surgir, gente que siempre había sospechado pero tuvo miedo a hablar, confesó el asesinato de Petra y la coacción a su hermano. La hacienda El Porvenir fue fracturada. La mitad que correspondía legalmente a Prudencio fue revertida a su único heredero, Emiliano. Pero él no quiso la grandeza ni el poder. Vendió su parte a los ejidatarios del pueblo, asegurando que las tierras fueran repartidas entre quienes realmente las trabajaban. Solo se quedó con la esperanza perdida. Ya no era una ruina. Con el tiempo y el trabajo, se convirtió en un rancho modesto pero próspero. La casa fue reparada, el corral se llenó de vida. Y en el centro de todo, siempre juntos, estaban el excharro y su caballo. Jarana, el guía silencioso, el testigo clave, vivió sus últimos años como un rey, cuidado y amado. Una tarde, años después, Emiliano estaba sentado en el porche de su casa, mirando el atardecer sobre el valle. Un joven del pueblo, un aspirante a charro, vino a visitarlo. «Don Emiliano, cuénteme», le dijo el muchacho con admiración. «Cuénteme cómo fue que, después de todo lo que le hicieron, pudo encontrar la fuerza para volver y luchar». Emiliano sonrió, una sonrisa tranquila que ya no escondía dolor. Señaló hacia el corral, donde Jarana, ya viejo y gris, pastaba en paz bajo el sol dorado. «No la encontré yo, hijo», dijo suavemente. «Me fue prestada. A veces, la justicia no la traen los hombres con leyes y palabras. A veces, la trae un caballo con un corazón más grande que cualquier injusticia. Él me enseñó que el pasado puede doler, pero no tiene por qué definir tu futuro. Que la verdad, por escondida que esté, siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y que la esperanza», hizo una pausa, mirando su rancho, su vida, «la esperanza nunca está realmente perdida. Solo está esperando a que alguien, o algo, te muestre el camino para encontrarla de nuevo». Y en el relincho suave de Jarana, que llegó desde el corral como un eco de aquel primer día, Emiliano supo que esa era la más pura verdad. Su historia ya no era la de un excharro, sino la de un hombre que había encontrado su redención a lomos de la lealtad más inesperada. El ciclo de dolor se había cerrado, y un nuevo ciclo, de paz y propósito, había comenzado para siempre en la esperanza encontrada.